Our Father in heaven. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Padre Nuestro es la serie que estamos viendo. Estamos viendo cada parte de la oración que nos enseñó Jesucristo y le invito a que vaya al sitio de internet para que baje las notas y pueda seguirlas con el sermón de hoy. Esta semana quiero hablarles acerca del perdón y honestamente yo no conozco un tema más importante que el perdón ahorita. Hay tanto conflicto sucediendo en el mundo, nuestras familias están llenas de conflicto, los matrimonios tienen conflictos, los condados, las iglesias. Si no me cree, nada más mire mi caja de correo electrónico. Tal vez esto es algo muy personal para usted porque algún miembro de su familia lo lastimó y no puede llevar bien esa relación. Tal vez han pasado años, tal vez algún amigo suyo le lastimó, le ofendió, le insultó de alguna manera. Tal vez su esposo o su esposa han cometido abusos en su contra o le han ofendido de alguna otra manera y está sintiendo ese dolor y usted ha estado queriendo que no lleguemos a esta parte de la oración porque sabe lo que dijo Jesucristo en Mateo 6:12. Tal vez lo ha dicho cientos de veces, tal vez miles de veces, cuando ha dicho el Padre Nuestro y perdona nuestras ofensas. Y aquí está la parte difícil, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Usted conoce esta oración, la conoce de memoria y tal vez sabe que un par de versículos antes del Padre Nuestro, Jesucristo explicó más de esto, como si se lo perdió la primera vez. Dice que si perdonamos a otras personas, cuando pecan en nuestra contra, su Padre Celestial también le perdonará, pero lo dice otra vez, por tercera vez en 3 versículos, pero si no perdona a otros sus pecados, su Padre no perdonará sus pecados. Y eso le incomoda mucho. Y le tengo que decir, a través de los años, cuando he hablado de este tema del perdón, crea mucha tensión, muchas emociones. Y cada fin de semana, la gente después de un sermón como este me manda correo electrónicos y me dice, tengo que hablar contigo porque no puedo hacer esto. No puedo perdonar. He tratado, pero parece que no puedo. Así que ¿significa eso que Dios no me perdona a mí? ¿Significa que no voy a ir al cielo porque no puedo superar algo que me hicieron en el pasado? No quiero hacer este sermón una cátedra teológica, pero déjeme decirle esto. La gran mayoría de los comentaristas bíblicos y escolares dicen que si miramos estos versículos en el contexto correcto, con todo lo demás que la Biblia nos dice del perdón, nos da a entender que el perdón de Dios es incondicional. Somos salvos por gracia y no por obras. Pero no quiero tampoco quitarle el filo a esto porque Jesucristo está diciendo algo muy urgente acerca de perdonar a otras personas. El perdonarlos es tan importante que si usted sigue aferrado a esa herida, puede decir que usted tal vez no es cristiano. Y eso nos incomoda mucho. Honestamente, yo creo que el problema con esto no es que no lo entendemos, no es que no es claro, porque está muy claro, ni siquiera es que no lo creamos. El problema es que no sabemos cómo hacerlo. Queremos obedecer esto, queremos perdonar. El problema lo tenemos tantos de nosotros y sabemos que necesitamos perdonar. Jesucristo nos dijo que perdonemos y tratamos de perdonar, pero parece que no funciona. Quiero ayudarle con eso hoy. Quiero ayudarle a que progrese en esto. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo
que esto es algo muy urgente. Y honestamente yo pienso que parte del problema es que mucha gente malentiende la palabra perdón. Tal vez una de las palabras más malentendidas del idioma español, especialmente en cómo se aplica hoy. Así que lo que quiero hacer es mirar lo que no es el perdón, lo que sí es y cómo podemos hacerlo. Yo creo que mucha gente va a ser liberada hoy en maneras en las cuales tal vez nunca se ha imaginado antes. Así que apunte estas cosas. Primero, aquí está lo que no es el perdón, y adapté parte de esta lista de un sermón por Rick Warren. Primero, no es el minimizar la ofensa. No es el fingir que no le lastimó. Muchas personas piensan que si perdona, tiene que fingir que no fue la gran cosa. Oh, no te preocupes, no me ofendió, tengo que fingir que no me molesta. Si usted va a perdonar hasta que se sienta así, eso va a retrasar el perdón. Lo que no es tampoco es resumir una relación sin cambios. El perdón y resumir una relación son cosas diferentes. Hay una gran diferencia entre la confianza y el perdón. Cuando alguien le lastima, usted los perdona, pero no tiene que tenerles confianza. El perdón no se gana. La confianza se tiene que ganar. Dios le pide a usted que perdone. Dios no le pide que sea un idiota. Dios no le dice que confíe en alguien que le ha estado lastimando muchas veces. Nos dice que perdonemos y luego observemos sus acciones para ver si pueden ser confiados. Tampoco es el olvidar lo que ha sucedido. Hemos escuchado eso muchas veces. Perdona y olvida, pero es algo imposible. Los seres humanos no podemos olvidar algo que nos lastimó mucho, pero hay algo mejor que el perdonar y el olvidar. Es el perdonar y recordar y observar cómo Dios va a sacar algo bueno de esa herida. El perdón no es la falta de justicia. Si usted perdona a un criminal, por ejemplo, como Dennon Wagner, son personas que conozco que han perdonado mucho, perdonaron a la mujer que mató a 2 de sus hijas en un accidente. La perdonaron, pero ella de todas maneras tuvo que ir a la prisión. Tienen una gran relación con ella, pero ella sí pagó su deuda con la sociedad. Si yo perdono a alguien, no significa que ya no deben nada a la sociedad. Voy a hablar más de eso en un rato. El perdón no es condicional. Jesucristo nos pide que perdonemos, ya sea que lo pidan o no. No se lo pueden ganar, no se lo merecen, usted simplemente lo da. Es la razón por la cual se llama perdón, porque lo da. Nos dice, cuando esté orando, si tiene algo en contra de alguien, perdone. Lo que está diciendo aquí es que la pelota está de su lado. Cuando se trata de perdonar a alguien, la pelota siempre está de su lado. Usted piensa, ¿los voy a perdonar cuándo? Entonces eso no es perdón. Déjeme decirle esto, todas estas cosas no son teoréticas para mí. He compartido esto muchas veces. De hecho, lo comparto una vez más porque hay personas nuevas que se nos están uniendo a estos servicios, que nunca antes han visto un servicio de Twin Lakes. Así que les damos la bienvenida, pero no voy a empujarlo otra vez. Pero cuando yo tenía 9 años, mi maestro de piano abusó de mí sexualmente. Pero lo que pasó fue que simplemente me consiguieron otro maestro de piano. Y por años, por décadas, yo tenía una fantasía de venganza. Yo soñaba de cómo lo iba a despedazar parte por parte por lo que me hizo. Ahora, lo interesante es que ni siquiera sé quién es, porque no estaba muy joven para recordar, no sabía cómo encontrarlo. Pero ahora que miro hacia atrás, le doy gracias a Dios que no me acordaba, porque yo pienso que si lo hubiera encontrado cuando era adolescente, lo hubiera matado o lo hubiera al menos insultado. Pero hasta este día no recuerdo su nombre, no hay posibilidad de cerrar
ese capítulo ni de justicia. Así que, ¿cómo puede usted seguir adelante con eso? ¿Cómo sigue adelante? ¿Cómo perdona a alguien así? De hecho, ¿cómo puedo perdonar a alguien que deliberadamente me ha lastimado? Hay 4 pasos de los que habla la Biblia, no solamente una vez o dos, sino una y otra y otra y otra y otra vez. Usted y yo tenemos que saber estas cosas porque son tan importantes que Dios las metió en la tela de la Biblia y nos habla de estos 4 pasos una y otra vez, así que conózcalos y hágalos. Número 1, deje de ir sus pensamientos de venganza. Deje ir sus pensamientos de venganza. Dios nos dice, no tomen venganza, mis amigos, pero dejen espacio para la ira de Dios, porque está escrito, la venganza es mía, yo les repagaré, dijo Dios. Yo todavía recuerdo la salida de la carretera en la que estaba un día manejando, cuando estaba fantaseando una vez más de cómo iba a castigar a esa persona que me molestó. Y de repente fue como que escuché la voz de Dios. Ahora, no escuché una voz audible, pero fueron palabras que vinieron a mi conciencia. ¿Y sabe cuáles eran las 2 palabras que escuché? Y sabía que venían de Dios. Las 2 palabras eran, es suficiente. Fue como si Dios me estaba diciendo, es suficiente. Has tratado este método muchas veces, ahora dámelo a mí. Y yo estaba golpeando mi carro y me rehusaba y decía, no, 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 porque no lo merece, tiene que haber retribución. Y Dios dijo, lo sé, dámelo a mí, yo puedo hacer eso mejor que tú. Y finalmente dije, ok. Ese fue mi gran momento espiritual. Dije, ok. Y el sentimiento de libertad cayó sobre mí. Yo nunca me había dado cuenta de cuánto peso había cargado toda mi vida hasta que se me quitó. Y le tengo que decir que me sentí como si estaba flotando. Ahora, voy a volver a mi historia en un segundo, pero tal vez usted está pensando, bueno, tú eres un caso muy intenso, miras la palabra venganza en este versículo y dices, yo no quiero venganza, yo no quiero matarlos y torturarlos como tú, pastor. Pues esta palabra quiere decir planes de infligir dolor, pero también el chisme puede ser un disfraz para la venganza. Castigo agresivo, pasivo o las fantasías de venganza, todo esto se cubre en esta palabra. Y tenemos que tomar esto muy en serio porque mire este versículo interesante. La Biblia nos dice, cuidado que ninguna raíz de amargura crezca en ti, porque ha corrompido a muchos. Un día mi esposa Lori me dijo, estaba pensando de cómo tenías un problema de enojo a veces cuando nos movimos a Santa Cruz, pero casi nunca te miro perder tu cordura más. Ahora, nunca fui violento con ella o con los niños, pero a veces sí. Había cosas que me enojaban y me explotaba en ira. Y le dije, eso es algo interesante, ya no pierdo mi cordura así. Me pregunto qué cambió. Y comencé a pensar en ello. Y pensé que tal vez parte de la razón por la cual tenía menos enojo es porque había dejado ir esos pensamientos de venganza. Escuche, cuando usted está pensando con fantasías violentas en su mente, adivine qué, eso tiene una tendencia a enojarle más. Eso no lo calma. Tal vez no son fantasías violentas, pero usted está practicando lo que ese grupo le está haciendo a nuestra nación o lo que está sucediendo. Está enojado todo el tiempo. Esa es una raíz de amargura. Así que, ¿está usted
siendo envenenado con esto? As long as you will not forgive, as long as you're going to be Siempre y dwelling on cuando the usted negative, no you're gonna keep perdone hurting, y hurting, está hurting. aferrado a lo You're gonna let 'em negativo, go, va a but you're seguir gonna say, lastimando, "You don't lastimando, deserve it." lastimando y no You va a will dejar let ir 'em go esas for cosas y your usted no lo sake, merece. because you've been Deje ir drinking esas cosas por poison. usted I mismo mean, porque ha it's estado literally poison bebiendo for you. Recently, veneno. the resentment Es algo of venenoso para my usted. opinion, Los investigadores han high dicho blood que pressure and heart attacks and esto es algo bad que le cholesterol and everything dirige else. a una mala But it can salud, le also levanta la poison presión all your sanguínea other y cosas relationships así, who had pero nothing también to es do with venenoso that. para otras relaciones que no tienen nada que ver If con you don't esa have herida. vengeance or revenge, what's the Ahora, option? Because now si there's usted an no act tiene of right. Your pensamientos imagination's been very busy así, thinking of your ¿cuál es la hurt all the opción? time. And the perpetrator, you got to give your Usted se imagination something else imagina to do. al que le lastimó y And se that's imagina point haciéndole 2. daño. Respond Ahora vamos al to punto evil 2. Vamos a with good. responder al mal con bien. Respond to evil with good. You want to see one of the most amazing Respóndale al verses mal in the con Bible? bien. ¿Quiere ver uno de los Jesus said, versículos más "To increíbles de la you who Biblia? are Jesucristo listening, I dijo, say, aquellos que están do escuchando good." les digo, hagan el bien. To who? To those who've hurt ¿A you. quién? A aquellos que le Bless. odian. Who? Bendiga. Those who ¿A curse quién? you, and A aquellos que le pray maldicen for y ore. who? ¿Por quién? Those who Por aquellos que lo mistreat you. maltratan. Instead of revenge fantasies, you En vez de substitute fantasías de venganza, usted praying sustituye for them. para orar por esas personas. ¿Por qué? Because resentment Porque el villainizes resentimiento prayer, hace humanizes. villanos, pero la oración hace humanos. Usted no tiene que mantener esos pensamientos, porque eso deshumaniza al que le hizo daño. Eso los hace un demonio, los hace un villano, les quita la humanidad. Pero cuando usted comienza a orar por ellos regularmente, no ora, Señor, que les caiga un piano en la cabeza, pero ora, Señor, bendícelos. Eso los hace humanos porque usted no puede odiar a alguien por quien está orando. Ahora, yo sé, algunos están pensando, pero Pastor René, ¿qué tal de la justicia? Algunos dicen, digamos que sabes quién es esa persona y si lo perdonaste, significa que se va libre nada más. ¿Qué tal de la justicia social? ¿Qué tal de la justicia racial ahorita? Esa es una gran pregunta y la Biblia habla de ello. Miren Miqueas 6:8, un gran versículo. ¿Qué requiere el Señor de ti? Sino que hagas la justicia, ames la misericordia y camines humildemente con tu Dios. Amas la misericordia significa que perdonas y todavía buscas justicia. Amas la misericordia, perdonas, pero no quiere decir que escapan las consecuencias de la justicia. Alguien que tiene más credibilidad de mí que yo en esto es Bernice Kings, que es una pastora en Atlanta. Ahora, su padre, el reverendo Martin Luther King Jr., fue asesinado cuando ella tenía 6 años. Wow. Y ella dice, yo batallaba con odio y enojo por años. Odiaba a los que mataron a mi papá. Odiaba a los blancos, pero mi mamá me decía, alguien tiene que parar esa cadena. No podemos odiar a aquellos que mataron a tu padre. Tu odio te lastima a ti. Muchos cristianos dicen, Dios nos liberó a Jesucristo. Nos hemos puesto en una prisión de falta de perdón. Es entendible el sentir enojo, pero la elección es, ¿vas a servir a tus emociones o vas a servirle a Dios? Pero el perdón no significa que no estamos buscando un cambio sistémico. La Biblia dice que hagamos justicia, que amemos la misericordia y caminemos humildemente con Dios. Tenemos que hacer las 3 cosas. Mi padre decía, la paz no es la ausencia de tensión, pero la presencia de justicia. Y eso es algo muy verdadero. De hecho, solamente puede buscar la justicia después de que ha perdonado. ¿Entiende eso? Deje que eso entre en su mente por un segundo. Solamente podemos buscar justicia después de que hemos perdonado, porque antes de eso, tal vez no está buscando justicia, está buscando venganza. Y solamente después de perdonar puede buscar la justicia, porque antes de eso no es justicia, es venganza. Así que, ¿cómo puedo moverme emocionalmente
del mal al bien. ¿Cómo me muevo emocionalmente de la venganza a la justicia y misericordia? Pues número 3, recuerde cómo Dios lo perdonó a usted. Recuerde cómo Dios lo perdonó a usted. La Biblia dice, recuerden que el Señor le perdonó, así que debemos perdonar a otros. Recordemos, nos dice, cuando yo recuerdo lo que Dios hizo por mí, eso tiene mucho poder. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Él pagó la deuda por todo pecado que usted ha cometido o que cometerá. Sí, aún ese pecado del que está pensando ahorita. Le dio un nuevo comienzo. Le dio una nueva vida. Le dio un comienzo fresco. Sus misericordias son nuevas cada mañana para usted, y mientras más deje que eso entre en usted, lo más que va a recordar, lo más que lo abrazará y lo más que naturalmente va a fluir con gracia hacia otros. Ahora, aun cuando usted recuerda cómo Dios le perdonó, el perdón no siempre es instantáneo. De hecho, diría que usualmente es un proceso. Sí, Dios le da el poder para hacerlo, pero el poder de Dios crece un árbol, pero toma muchos años para que ese árbol crezca grande. Dios le va a dar el poder para perdonar por medio del Espíritu Santo en usted, pero todavía sigue siendo un proceso. Así que el paso número 4 es simple. Toma los primeros 3 pasos y el 4 es repita como sea necesario. Siga haciendo los pasos cada vez que recuerde cómo le lastimaron y el dolor regrese. Usted deja ir su venganza, responde con bien y recuerda cómo Dios le perdonó, y hace eso una y otra vez. Tal vez recuerda que la Biblia dice que Pedro preguntó, ¿qué tan a menudo debo perdonar a alguien que me comete un pecado? ¿7 veces? Y Jesucristo dijo, no, ¿qué tal 70 veces 7? ¿Qué tal 490 veces? Ahora, una de las razones por las cuales yo creo que dijo eso es porque tal vez se va a tomar 490 veces perdonar a la misma persona por la misma cosa. Tal vez se va a tomar 490 veces el de veras trabajar a través del proceso. Se toma repetición. Yo personalmente tuve un peldaño ese día, pero todavía tenía que decirle no al resentimiento muchas veces después de eso. Es un proceso. Pero déjeme decirle algo obvio. Tiene que comenzar con la primera vez antes de que llegue a la 490. Ahora déjenme aterrizar esto. ¿Por qué Jesucristo dijo que esto es tan importante? ¿Por qué lo puso en el Padre Nuestro y nos dijo que nuestro perdón de otros es tan urgente? Perdona o no serás perdonado. Perdona para que seas perdonado. Porque el perdón es tan importante que es importante porque era el mensaje de Jesucristo. Era el centro de su mensaje y de nuestro mensaje como cristianos. Como dijo Bernice King, la gente no sabrá cómo perdonar al menos que perdonemos. ¿Cómo va a saber el mundo lo que significa el perdón y la reconciliación? ¿Cómo van a saber hacer eso a menos que nos vean a nosotros hacerlo? Ella dijo, tú eres la respuesta. Nosotros somos la respuesta para este mundo quebrantado que necesita reconciliación. Está hablando de cómo la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí mismo, ya no contando los pecados de la gente en su contra. ¿No es eso maravilloso? Y luego nos dio a nosotros el mensaje maravilloso de la reconciliación. Esta es la cosa más suave que existe. Esta es nuestra comisión, esta es su comisión de Dios. Es como si Dios apareciera y le dijera, tengo un propósito para tu vida, tengo una misión para ti, ahora tiene una misión de parte de Dios y es el esparcir mi mensaje de reconciliación, ser el puente. Tenemos un estudio bíblico que va a comenzar aquí en unas semanas que se llama Ser un puente. Esa es nuestra misión, ese es el propósito que se nos ha dado por Dios. Ahora, ¿cómo voy yo? ¿Cómo vas a ser tú un embajador para la reconciliación con integridad si nosotros no perdonamos?
Now I want to wrap this up with a guest speaker. Quiero terminar esto con un invitado. Last month, El mes pasado I heard Reverend escuché Sean Smith. Sean's got al reverendo Sean Smith. wonderful ministry in San Tiene un Francisco. ministerio en San Francisco, pero lo escuché decirle a otros su historia personal a un club cristiano en la Universidad de Stanford, y estaba relacionado con este tema tan perfectamente, y es tan importante hoy que el otro día le envié un correo electrónico. Le dije, estoy hablando acerca del perdón, ¿puedes compartir tu historia con la iglesia? Y dijo que sí. Así que aquí está Sean con su historia que nunca va a olvidar usted. A los 9 años estaba jugando, vino un maestro y me dijo que fuera a la oficina del director, y me dijeron que tenía que irme a mi casa porque había una emergencia. Y a los 9 años yo sabía que algo estaba sucediendo, algo no se sentía bien en mi estómago. Me fui a mi casa, y al llegar a mi casa, mi abuela había estado bebiendo, y me dijeron, lo siento, pero anoche tu papá fue asesinado. Me fui corriendo a mi cuarto y lloré. Por 3 días no comí, estaba llorando. Y aquí está cómo sucedió la historia. Mi papá había terminado una junta en su trabajo en IBM y estaba manejando en un lugar que tenía mucha gente. Había lugares de carros, tiendas, y en esos lugares había cosas en construcción. Él estaba manejando y luego miró una sirena de policía y hizo lo que cualquiera haría. Se hizo a un lado. Estaba oscuro. Se fue a un lugar donde parecía que había gente, pero no había nadie ahí. Los oficiales le exigieron que saliera del carro. Un oficial le puso spray de pimienta en los ojos para que no pudiera ver. Una persona que tiene buena visión es cegada por eso. Mi papá no parecía que había cometido ningún crimen ni nada de eso. El crimen de mi papá en los ojos de estos policías era que era negro. Y ellos lo bajaron del carro. Un oficial dijo, corre y corre. Usaron un término para negros que nunca debe ser usado. Ellos soltaron un perro para que mordiera a mi papá. Y ellos, mientras el perro estaba agarrando a mi papá, le dieron de balazos en la espalda. Ahora, inicialmente estos oficiales trataron de pasar la historia de que mi papá se resistió al arresto y que estaba borracho y que los atacó. Pero durante ese tiempo, muchos testigos surgieron que eran de la misma raza que los oficiales, y ellos dijeron que la historia no era real, que le habían puesto un arma en la mano a mi papá, una barra de metal, así que le plantaron un arma. Así que a los 9 años aprendí que muchos profesionales que son pagados para protegernos fueron los perpetradores que hicieron una gran injusticia que traumó mi vida. Ahora, a los 9 años ya no tengo papá, estoy en un funeral y estoy llorando y pensando, esto no es justo. Sabiendo que mi papá murió, que mi sueño murió, que mi héroe murió. No puedo describir a esa edad el enojo que sentía y el nivel de coraje que sentía en ese momento. Mi mamá es birracial, ella me ayudó a que no tuviera prejuicios, a que no permitiera que eso sucediera. Pero si soy honesto, a esa edad tenía algo en contra de los oficiales de policía. Ahora ya estoy grande, ya conozco a Jesucristo, tengo amigos que son policías y no hago una generalización de raza o de los oficiales. Pero en ese tiempo en mi vida había mucho dolor en mi vida y siguió conmigo.
Ahora déjenme revisitar esto. Estamos en un tiempo en que estamos viendo esto y tenemos que entender que en medio de todo esto hay algo que tenemos que entender. Como gente que conoce al Señor Jesucristo, tenemos que ser mejor, tenemos que ir más alto, tenemos que pelear la pelea, pero tenemos que pelearla no solamente con los principios de Dios, pero la actitud del Rey. Cuando caminamos en amor, ahora déjeme decirle, cuando le di mi vida a Jesucristo, la noche que conocí a Jesucristo, habló conmigo y me dijo que tenía que perdonar a los oficiales. Ahora, yo no tenía un modelo de eso. En ese punto no había sido discipulado para hacer esto, pero hice una decisión en ese momento por Dios y lo hice porque era mucho amor que llegó a mi corazón, de que Dios me amó tanto que pensé, tengo que perdonarlos. Nunca los vi, pero oré por ellos. Nunca me permitieron ir a las cortes ni nada de eso. Dijeron que no necesitaba ver eso, pero oro por esos hombres y por su familia. Perdoné, no porque lo que hicieron estuvo bien. La Biblia nos dice que no nos regocijemos con el mal, pero los perdoné porque sabía que necesitaba perdonarlos, porque sabía lo que iba a hacer después. Tenemos que pelear las batallas que nos llama Dios a pelear, pero a su manera. Usted es llamado a ser un puente de reconciliación. Está llamado a hacer algo que va a sacar a una generación de la oscuridad. Y lo que hemos visto en muchos niveles es una oportunidad para ser mejores, para ser mejor. Así que le llamo a que vaya más alto y que no permita que sus lastimaduras del corazón lo amarguen, no se quede en ese lugar, sino que sea parte de la solución. Eso es algo muy poderoso. Ya ve por qué quería compartirle su historia, porque él detalla punto por punto lo que he estado diciendo. Y es la razón por la cual esto está en la palabra de Dios, porque están en el ADN del universo. Esto es cómo superamos una herida. Ahora, como en su caso le sucedió a su papá, en mi caso me sucedió a mí. A veces sí puede ir con una persona cara a cara y ser reconciliado, o puede extender el perdón. Pero a veces no es posible, a veces no es sabio, a veces se han ido, a veces tal vez hasta se murieron. Pero por usted mismo tiene que perdonarlos. ¿Cómo lo hace? Escriba su nombre, lo que hicieron en un pedazo de papel, y escriba perdonado y entiérrelo o queme ese papel, diciendo, esa es mi forma de decir que los suelto. Déjeme terminar esto con dos preguntas que salen de esa línea en la oración del Padre Nuestro. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. ¿Está listo para estas dos preguntas? Primero, ¿a quién necesita perdonar? Ahorita, ¿a quién necesita usted perdonar? ¿Quiere compartir las noticias de reconciliación, el mensaje de paz con otra gente? Entonces usted necesita que perdonar para que pueda hacerlo con integridad y con poder. Como dijo Sean, cuando compartimos la palabra de Dios a la manera de Dios, tenemos su poder detrás de nosotros. La segunda pregunta, ¿sabe usted que es perdonado por Dios? Tengo buenas noticias para usted. Si usted no está seguro, entonces hoy es su día. No deje de mirar este servicio con mucha culpabilidad en usted. No hay razón para ello. La gracia de Dios puede lavarle todos sus pecados hoy, toda su vergüenza, todo lo que ha hecho mal puede ser perdonado por Dios hoy mismo. Y esto es tan importante porque esta es la clave. Cuando usted sabe que ha sido perdonado por Dios, cuando usted conoce ese tipo de gracia, ¿cómo puede usted no mostrarle esa gracia a otra gente? Sean no pudo perdonar hasta que supo esto, que era verdad, y de repente encontró que tenía el poder para hacerlo. Con esas dos preguntas en mente, vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro. Voy a hacer una oración y le quiero invitar a todos que la oren conmigo. De hecho, he puesto esto en las notas y lo voy a poner en la pantalla también. Si esto refleja dónde está su corazón, ore conmigo. Señor, tú sabes cuánto
he cargado de falta de perdón en mi corazón, pero hoy quiero soltarlo. Primero quiero aceptar tu perdón. Gracias por enviar a Jesucristo a limpiar mis deudas. No lo entiendo, pero lo creo y lo recibo y estoy agradecido. Y ahora, porque tú me has perdonado a mí hoy, yo elijo perdonar, y en su mente ponga el nombre de esa persona. Elijo el vencer el mal con bien. Jesucristo, por favor, reemplaza mis heridas con tu paz. Gracias por tu amor. Acepto mi responsabilidad ahora para compartir estas buenas noticias de perdón, el mensaje de paz con otros. Amén.